¿Alguna vez sentiste que el infierno te puso la mira encima? ¿Alguna vez tuviste esa sensación de que todo se te vino junto al mismo tiempo? No una cosa, todo. La pelea en la casa, la noticia médica, la deuda que no esperabas, el ataque a tu mente, la traición de alguien cercano, el cansancio del alma y encima el silencio de la noche donde nadie te ve llorar. Y entonces uno mira al cielo y dice, Señor, ¿qué pasa? ¿En qué momento me convertí en el blanco de tanto golpe? Y hoy vengo a decirte algo con toda el alma, algo que quizá necesitas oír más que cualquier otra cosa. Cuando el enemigo quiere derribarte, Dios no se queda de brazos cruzados. Dios te defiende, no a veces, no cuando sobra tiempo en el cielo, no cuando tu caso llega al escritorio correcto. Dios te defiende. Y no te defiende solo después de que caíste. Muchas veces te está defendiendo ahora mismo, mientras tú crees que todo se está desmoronando. Hay gente que piensa que la defensa de Dios siempre se ve como un milagro inmediato, como una puerta que se abre en 5 minutos, como una llamada que llega en el momento exacto, como una cuenta que se paga sola, como una sanidad instantánea. Y sí, a veces Dios hace eso, claro que sí, pero otras veces la defensa de Dios se parece a otra cosa, se parece a fuerza para no rendirte, se parece a paz en medio del caos, se parece a lucidez cuando todos alrededor están confundidos. Se parece a una noche larga en la que no entendiste nada, pero amaneciste todavía de pie, y eso también es defensa divina. Porque nosotros queremos que Dios siempre nos defienda quitando la batalla, y muchas veces Dios nos defiende sosteniéndonos dentro de la batalla. Nosotros queremos que quite el mar rojo, y Dios dice no, voy a abrirte camino en medio del mar. Nosotros queremos que quite a los acusadores, y Dios dice no, voy a callarlos justificándote delante del cielo. Nosotros queremos que no exista el valle y Dios responde, no, voy a caminar contigo dentro del valle para que aprendas que mi presencia vale más que cualquier terreno cómodo. Lo primero que necesito que entiendas es esto, el enemigo no siempre llega rugiendo, a veces llega susurrando, a veces no entra pateando la puerta, a veces se sienta en tu mente y empieza a decirte cosas como, Dios te soltó, esta vez no vas a salir. Ya no eres el mismo, lo que se rompió no tiene arreglo, tu casa no se levanta más, tu hijo no vuelve, tu ministerio terminó, tu fe ya no alcanza, ya no tienes fuerza, ya no tienes voz, ya no tienes oportunidad. El enemigo es experto en trabajar con el miedo antes que con la espada. Primero te paraliza y después te golpea. Primero te roba la esperanza y después te roba el movimiento. Primero te convence de que estás solo y después intenta rematarte en el suelo. Por eso Moisés, delante del mar y delante del ejército egipcio, dijo algo que todavía hoy nos sostiene. No tengan miedo, mantengan sus posiciones, ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Qué frase tremenda, qué frase imposible para la carne. Porque la carne quiere correr, gritar, manipular, resolver, explotar, desesperarse. Pero Dios le dijo a Israel, quédate quieto, yo voy a pelear por ti. Ahora, cuidado, quedarse quieto no significa volverse pasivo, ni irresponsable, ni perezoso. No significa sentarse a mirar el techo mientras la vida se cae a pedazos. Significa otra cosa. Significa no usurpar el lugar que le corresponde a Dios. Significa no creer que todo depende de tu fuerza. Significa no fabricar salidas carnales cuando el cielo todavía no terminó de hablar. Significa no tomar decisiones desesperadas solo porque tienes miedo de esperar un poco más. Hay decisiones que se toman desde la fe y otras que se toman desde el pánico. Y el problema es que muchos llaman fe a lo que en realidad es ansiedad con lenguaje cristiano. No, pastor, yo me moví en fe. No, mi amor, te moviste con terror. No pudiste soportar el silencio, no pudiste sostener el proceso, no pudiste esperar otra instrucción y saliste corriendo. Y cuando uno sale corriendo sin dirección divina, termina más cansado, más herido y más confundido. Israel tenía el mar delante y a Faraón detrás. No había margen, no había estrategia humana brillante, no había tutorial, no había plan B. Y justo ahí Dios dijo, ahora van a aprender quién soy yo. Porque hay revelaciones de Dios que solo ocurren cuando ya no te alcanza lo que sabías de memoria. Hay facetas del carácter de Dios que no se descubren en la comodidad. Se descubren cuando estás contra la pared y ves que si Él no interviene, tú no tienes cómo salir. A veces nosotros decimos que conocemos a Dios como proveedor porque una vez pagamos una cuenta.
pero lo conoces de verdad como proveedor cuando no sabes de dónde viene el pan de mañana y aún así no te vendes al miedo. Decimos que conocemos a Dios como sanador, pero lo conoces de otra manera cuando el cuerpo tiembla, cuando el diagnóstico aprieta, cuando la espera te muerde el alma y aún así decides seguir diciendo, el Señor sigue siendo bueno. Decimos que lo conocemos como defensor, pero lo descubres profundamente cuando ya no puedes defenderte tú mismo. Y ese es el punto que más nos cuesta. Nos gusta un Dios que bendiga nuestra fuerza, pero no nos gusta tanto un Dios que nos lleve al punto de reconocer nuestra impotencia. Nos gusta cantar que dependemos de Él, pero no nos encanta vivir situaciones donde la dependencia se vuelve obligatoria. Nos gusta decir sin ti nada soy, pero si somos honestos, preferimos seguir controlando la agenda, los tiempos, el resultado y también el aplauso. Sin embargo, cuando el enemigo quiere derribarte, muchas veces una de las primeras cosas que Dios hace para defenderte es romper tu falsa autosuficiencia. Porque mientras sigas creyendo que puedes salvarte solo, no vas a descansar. Mientras sigas creyendo que todo depende de ti, no vas a adorar. Mientras sigas creyendo que la victoria la produce tu habilidad, no vas a entender la gracia. Y aquí aparece una de las escenas más hermosas de la Biblia. Josafat recibe una noticia espantosa. Una gran multitud viene contra Judá. No era un rumor, no era paranoia, era real. Venía un ejército a destruirlos. Y el texto dice algo tan humano que me encanta. Dice que Josafat tuvo miedo, gracias a Dios, por esa honestidad bíblica. Porque la Biblia no nos presenta hombres de cartón, no nos presenta robots espirituales, nos presenta gente real. Josafat tuvo miedo, David tuvo miedo, Elías tuvo miedo, Pablo conoció angustias, Jesús en Getsemaní expresó profunda aflicción. El problema no es sentir miedo, el problema es dejar que el miedo decida por ti. Josafat, atemorizado, decidió consultar al Señor. Ahí está la diferencia. No fue perfecto, pero fue al lugar correcto. No negó el miedo, pero no le entregó el timón. No dijo, como tengo miedo, entonces hago cualquier cosa. No. Tuvo miedo y buscó a Dios. Ese es el camino del hombre de fe. No el que nunca tiembla, sino el que tiembla y aún así mira al cielo. Y la oración de Josafat en 2 Crónicas 20 es de esas que deberían estar pegadas en la pared de la casa. Dice, no sabemos qué hacer, pero en ti hemos puesto nuestra esperanza. Qué oración tan breve, qué oración tan desnuda, qué oración tan poderosa. Porque hay un punto en la vida donde la madurez espiritual no consiste en fingir que tienes todas las respuestas. La madurez espiritual consiste en reconocer, no sé qué hacer, pero mis ojos están en ti. Hay gente que se hunde no porque no ame a Dios, sino porque no soporta decir no sé. Necesitan controlar, entender, cerrar, definir, diagnosticar, etiquetar. Pero hay batallas donde Dios no te va a dar un mapa completo, te va a dar su presencia. Y eso, aunque nos cueste, es más seguro que cualquier mapa. Porque el mapa te muestra el camino, pero la presencia de Dios te guarda mientras caminas. Después vino la palabra profética por medio de Jahaziel. No tengan miedo ni se acobarden, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla. Simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará. Qué cosa gloriosa. No dijo que no habría batalla, dijo que no era de ellos. No dijo que no verían el ejército, lo verían. No dijo que no escucharían amenazas, las escucharían. Pero el Señor les estaba redefiniendo el conflicto. Esto parece tu guerra, pero es mía. Yo no sé qué nombre tiene tu ejército hoy. Puede llamarse ansiedad, puede llamarse depresión, puede llamarse deuda, puede llamarse traición, puede llamarse enfermedad, puede llamarse ataque contra tus hijos. Puede llamarse cansancio ministerial, puede llamarse desgaste matrimonial, puede llamarse acusación, puede llamarse culpa, puede llamarse pasado. Pero vine a recordarte que hay guerras que llegaron a tu puerta sin tu permiso. Y precisamente por eso Dios dice, ahora déjame pelear a mí. Y aquí hay algo que me conmueve. Josafat no manda primero a los soldados más violentos. No pone al frente a los especialistas en estrategia militar. Pone al frente a los adoradores. A los adoradores. Eso no tiene sentido para la lógica humana.
¿Cómo vas a responderle a un ejército con gente cantando? ¿Cómo vas a enfrentar lanzas con alabanza? ¿Cómo vas a poner himnos donde parece que necesitas armamento? Pues porque el cielo opera de otra manera. Lo que para el mundo es debilidad, en el reino es un arma. La adoración no es un relleno emocional antes de la predicación. La adoración es guerra bien peleada. La adoración es decirle al infierno, no me gobierna tu amenaza, me gobierna la grandeza de mi Dios. La adoración es negarte a interpretar tu vida solo por lo que ves. La adoración es decir, todavía no veo el milagro, pero ya conozco al Dios de los milagros. La adoración es recordar quién es Él antes de evaluar qué tan grande es el problema. Y dice el texto que cuando comenzaron a entonar alabanza, el Señor puso emboscadas contra los enemigos. ¿Te imaginas eso? Ellos cantando y Dios peleando. Ellos exaltando y Dios desarmando. Ellos adorando y el cielo moviendo piezas invisibles. Esto tiene que entrar en tu espíritu. Mientras tú adoras, Dios trabaja. Mientras tú lo honras, Dios te guarda. Mientras tú levantas su nombre, Él desbarata estrategias enemigas que ni siquiera alcanzas a ver. Ahora déjame decirte algo fuerte. No toda defensa de Dios es visible en tiempo real. A veces uno quiere evidencia inmediata. Señor, muéstrame ya mismo cómo me estás defendiendo. Pero el Señor no siempre explica sus movimientos. Hay temporadas donde parece que nada ocurre y en lo invisible el cielo está neutralizando cosas que jamás llegarás a conocer de este lado de la eternidad. ¿Quién sabe de cuántos accidentes te libró? ¿De cuántas decisiones torcidas te frenó? ¿De cuántas relaciones incorrectas te apartó? ¿De cuántas palabras que se levantaron contra ti te cubrió? ¿De cuántos planes de oscuridad te guardó mientras dormías? Por eso el salmista decía, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida, ¿quién me asustará? No dijo no existe el enemigo, dijo existe pero hay alguien más grande. No dijo nunca tendré noches oscuras, dijo tengo una luz. No dijo jamás habrá peligros, dijo tengo un baluarte. Y esa es la diferencia. El creyente no vive negando la realidad, vive interpretando la realidad desde la soberanía de Dios. Hay un momento también donde la defensa de Dios no se manifiesta solo contra ataques externos, sino contra acusaciones internas y espirituales. Y esto es delicado porque hay gente aquí que no solo pelea contra lo que viene de afuera, pelea contra una voz que la acusa desde adentro. Y esa voz dice, sí, Dios defiende a otros, pero no a ti. Dios levanta a otros, pero no a ti. Dios limpia a otros, pero no a ti. Dios usa a otros, pero tú ya estás muy manchado, muy roto, muy tarde. Entonces uno llega a Zacarías 3 y encuentra una imagen estremecedora. Josué, el sumo sacerdote, está delante del ángel del Señor y Satanás está a su derecha para acusarlo. Me impresiona hasta la nota que recuerda que Satán significa adversario. Eso hace el enemigo, adversa, acusa, señala, distorsiona. No siempre te mata con una tentación. A veces intenta matarte con una acusación. Te quiere convencer de que tu historia quedó invalidada, de que tu ropa sucia es tu identidad final, de que tu culpa es irremontable, de que tu vergüenza ya ganó. Pero entonces el Señor interviene y eso es glorioso. Josué no se defiende solo, el Señor dice que te reprenda el Señor, Satanás. Y luego manda quitar las ropas sucias y declara, ya te he liberado de tu culpa, ahora voy a vestirte con ropas de gala. Escúchame bien. Cuando el enemigo quiere derribarte por medio de la acusación, Dios no solo lo calla, también te cambia la ropa. No solo silencia la voz del acusador, también restaura tu identidad. Qué importante es entender esto. El enemigo trabaja con tu pasado, Dios trabaja con tu redención. El enemigo te recuerda lo que hiciste, Dios te recuerda lo que Cristo hizo. El enemigo te llama por tu peor momento, Dios te llama por tu destino. El enemigo dice, míralo, está sucio. Dios dice, yo lo limpio. El enemigo dice, no puede ministrar, no puede levantar la cabeza, no puede volver. Y Dios responde, yo quito la culpa, yo visto con dignidad, yo restauro. Por eso Romanos 8 estalla con una de las preguntas más gloriosas de toda la Escritura. Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Pablo no está diciendo que no habrá oposición. Claro que la hay. La misma carta habla de tribulación, angustia, persecución, peligro, espada. Pero hace otra pregunta tremenda. ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará?
Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Esto te lo quiero meter en el corazón con martillo santo. Si hace falta, tienes un intercesor. No estás solo frente al tribunal, no estás solo frente a la vergüenza, no estás solo frente al archivo de tus errores, no estás solo frente a lo que el infierno intenta exhibir. Tienes un intercesor, a Jesucristo el justo. La defensa del creyente no es su impecabilidad. La defensa del creyente es Cristo. No te salvas porque nunca caíste. No te sostienes porque jamás te equivocaste. Te sostienes porque hay sangre, hay cruz, hay resurrección, hay intercesión, hay gracia. Y aquí quiero abrir el corazón pastoralmente. Hay personas que no se caen por el tamaño del ataque externo, se caen por el peso de la culpa no tratada. El enemigo lo sabe. Sabe que si logra convencerte de que Dios ya no quiere nada contigo, te neutraliza. Y entonces te quedas vivo, pero apagado. Asistes, pero sin fe. Sirves, pero sin gozo. Cantas, pero sin convicción. Te mueves, pero por inercia. Y el cielo hoy te está diciendo, no aceptes una condenación que Cristo ya pagó. Eso no significa liviandad con el pecado. No significa haz cualquier cosa y total Dios te defiende. No, Señor. La gracia no es licencia, es rescate. La gracia no minimiza el mal, magnifica la misericordia de Dios. Si hay pecado, se confiesa. Si hay desorden, se rinde. Si hay orgullo, se quiebra. Si hay herida, se expone a la luz. Pero una vez que vienes a Cristo, el enemigo ya no tiene derecho legal de definir tu futuro por tu pasado. Porque donde la sangre habla, el infierno tiene que callarse. Y ahora déjame llevarte a otra dimensión de este mensaje. A veces el enemigo quiere derribarte no solo atacando tu cuerpo, tu mente o tu familia. A veces quiere derribarte atacando tu llamado. Y esto lo hace porque sabe que no eres peligroso solamente por lo que eres hoy, sino por lo que podrías llegar a ser si te mantienes firme. Hay ataques que no son señal de abandono, sino evidencia de propósito. A veces uno dice, ¿por qué tanto contra mí? Y yo sé que no es una pregunta cómoda, pero hay ocasiones en que precisamente porque hay algo de Dios sobre tu vida, el infierno se inquieta. No porque el enemigo sea soberano, no lo es, sino porque reacciona a todo lo que huela a propósito, a restauración, a santidad, a influencia santa, a familia sana, a generación levantada, a llamado despierto. Por eso Efesios 6 no nos dice que ignoremos la batalla. Nos dice, fortalezcanse con el gran poder del Señor, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Observa esto. No dice pónganse una parte, dice toda, porque hay gente que quiere casco sin espada, fe sin verdad, palabras sin oración, justicia sin paz, victoria sin disciplina. Y no funciona así. La defensa de Dios no nos vuelve descuidados, nos vuelve equipados. El cinturón de la verdad. Porque el enemigo trabaja con mentira. La coraza de justicia, porque ataca el corazón con acusación y culpa. El calzado del evangelio de la paz, porque muchos tropiezan no por falta de talento, sino por falta de estabilidad. El escudo de la fe, para apagar los dardos encendidos del maligno. ¡Qué imagen potente! Flechas encendidas. Pensamientos, temores, imágenes, sospechas, escenarios de catástrofe, recuerdos manipulados, ideas repetitivas. Y Pablo dice, tomen el escudo de la fe. No un escarbadientes espiritual, un escudo. Algo grande, suficiente, robusto, que cubra el casco de la salvación para guardar la mente. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y luego remata con oración constante. O sea, la defensa de Dios no te excluye de la batalla espiritual, te enseña cómo pelearla correctamente. Dios te defiende, sí, pero no para que vivas dormido. Te defiende para que aprendas a permanecer firme. Te defiende para que no pelees con armas carnales. Te defiende para que entiendas que hay guerras que no se ganan gritando más fuerte, sino sometiéndote más profundo. Y aquí necesito decir algo para el que se siente agotado. A veces el enemigo no necesita destruirte públicamente. Le alcanza con cansarte en secreto. Le basta con drenar tu fuerza de a poco, como quien pincha una rueda sin hacer ruido.
Y tú sigues y sigues y sigues, pero cada vez más vacío. Sonríes por fuera, pero por dentro estás en reserva. Y hay una trampa terrible ahí, la de seguir funcionando mientras el alma se seca. Si ese eres tú, no esperes a colapsar para buscar refugio. Corre hoy a la presencia de Dios, no mañana, hoy, no cuando todo empeore, hoy, porque Dios no solo te defiende del golpe final, también te ofrece refugio antes de que te despedacen por dentro. Salmo 91 dice que su fidelidad es escudo y defensa. Me fascina eso. No solo su poder, su fidelidad. O sea, no te cubre solo porque puede, sino porque es fiel. Su carácter sostiene su cobertura. Él no improvisa protección. Él es refugio por esencia. Y llego a una frase que muchos aman citar, pero que hay que entender con reverencia. No prevalecerá ninguna arma que se forje contra ti. Toda lengua que te acuse, tú la refutarás. Ahora bien, no significa que nunca se forjarán armas. El texto mismo dice que sí se forjan. El punto no es que no habrá ataques, el punto es que no prevalecerán. Se puede levantar el arma, pero no tendrá la última palabra. Se puede levantar la lengua, pero no definirá tu identidad. Se puede levantar el informe, la crítica, la amenaza, la traición, la hostilidad, pero el sello final pertenece al Señor. Y eso es importantísimo en esta generación, porque vivimos midiendo todo por lo inmediato. Si algo me atacó, ya siento que perdí. Si alguien habló, ya siento que me destruyó. Si una puerta se cerró, ya interpreto que el cielo se cerró. Pero no siempre un ataque exitoso es el que te lastima un rato. Exitoso sería el que lograra apartarte del amor de Dios. Y Pablo dice que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, escucha esto y agárrate fuerte. El enemigo puede herirte, pero no adueñarse de ti. Puede presionarte, pero no separarte. Puede atacarte, pero no reescribir el pacto. Puede asustarte una noche, pero no cancelar lo que Dios habló sobre tu vida. Puede hacer ruido, pero no ocupar el trono. Puede soplar fuerte, pero no tiene permiso para apagar lo que Dios encendió. Y yo siento decirle a alguien hoy, de forma pastoral, no como una fórmula mágica, sino como un llamado a la fe. No te rindas en el tramo donde Dios ya está peleando por ti, aunque todavía no lo veas. No tires la toalla en la víspera de tu veracá. No abandones el campo el día antes de ver los cadáveres de aquello que te venía persiguiendo. No entierres tu llamado por una temporada mala. No le entregues a la oscuridad una historia que todavía está escrita por Dios. Porque hay algo maravilloso en 2 Crónicas 20. Después de la victoria, el pueblo llamó a ese sitio Valle de Beracá. Y la nota nos recuerda que Beracá significa bendición o alabanza. ¿Te das cuenta de lo que hace Dios? Toma el lugar que iba a ser tu tumba y le cambia el nombre. Toma el escenario donde el enemigo pensó exhibir tu ruina y lo convierte en testimonio. Toma el punto donde lloraste, temblaste y dudaste y después pone un altar ahí para que recuerdes que su mano te sostuvo. Eso hace Dios. Cambia nombres, cambia finales, cambia ropas, cambia veredictos, cambia atmósferas, cambia desiertos en escuelas, cambia valles en altares, cambia acusación en justificación, cambia temor en adoración, cambia guerra en testimonio. Cambia lo que el infierno quiso usar para aplastarte en una plataforma para mostrar su gloria. No sé si estás entendiendo lo que estoy tratando de decirte, pero si hoy te sientes sitiado, este mensaje no vino para entretenerte, vino para recordarte una verdad de pacto. Tienes defensor, tienes Padre, tienes intercesor, tienes Espíritu Santo, tienes palabra, tienes armadura, tienes altar, tienes refugio, tienes promesa. Y aunque hoy no veas la salida completa, el simple hecho de que el Señor esté contigo ya garantiza que tu historia no termina en derrota. Así que deja de hablar como si el enemigo fuera eterno. No lo es. Deja de pensar de ti como si fueras una víctima sin cobertura. No lo eres. Deja de firmar sentencias sobre tu propia casa. Deja de declarar ruina sobre tus hijos. Deja de repetir la versión del infierno sobre tu futuro. Abre la boca y empieza a decir lo que Dios dice. El Señor peleará por mí. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí?
No prevalecerá ninguna arma forjada contra mí. El Señor es mi luz y mi salvación. La batalla no es mía, sino de Dios. Tengo ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Nada me separará del amor de Cristo. Eso no es positivismo barato. Eso es pararte sobre la palabra cuando el suelo tiembla. Y antes de terminar, quiero hablarle al que está escuchando esto de madrugada, con los ojos llenos de agua, diciendo: yo ya no puedo más. A ti te digo con ternura y con autoridad: no estás solo. Dios no te dejó. El silencio no significa abandono. La demora no significa desinterés. El ataque no significa derrota. Y la noche no significa ausencia. A veces la noche es simplemente el escenario donde Dios va a mostrar que para Él no existe imposibilidad. Así que respira, vuelve a mirar al cielo, vuelve a poner tu esperanza en Él, vuelve a adorar, aunque sea con la voz quebrada, vuelve a orar, aunque no tengas palabras elegantes, vuelve a creer, aunque te tiemblen las rodillas, vuelve a vestirte con la armadura, vuelve a tomar el escudo, vuelve a sujetarte de la verdad. Vuelve a decirle a tu alma que el Señor sigue en el trono, porque cuando el enemigo quiere derribarte, Dios te defiende. Y si Dios te defiende, todavía hay mañana. Todavía hay propósito, todavía hay respuesta, todavía hay resurrección para lo que parecía acabado. Oremos. Padre amado, en el nombre de Jesús, levanto a cada persona que escucha esta palabra. Tú conoces las batallas visibles y las invisibles, las lágrimas públicas y las secretas, los ataques de afuera y las acusaciones de adentro. Hoy te pido que te reveles como defensor, como baluarte, como intercesor, como guerrero que pelea por los suyos. Reprende toda voz de condenación, rompe toda cadena de miedo, fortalece las manos cansadas, afirma las rodillas débiles y devuelve la paz a los corazones atribulados. Que donde el enemigo quiso sembrar pánico, tú siembres fe. Que donde quiso dejar ruina, tú levantes testimonio. Que donde quiso apagar el llamado, tú soples fuego nuevo. Y que cada casa representada aquí pueda decir con certeza: el Señor ha peleado por nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y si esta palabra tocó tu corazón, suscríbete, comparte este mensaje y envíaselo a alguien que necesite recordar hoy que cuando el enemigo quiere derribarlo, Dios lo defiende.